Hola. Hola, hola, hola Camila. Oye, no, digo, Nancy, perdón, no me deja ver video. A ver, ¿Será no sé si ha ido a la tu... configuración. A ver. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Mm, Yo sí te escucho. A ver. ¿Me escuchas tú a mí? Sí. Ah, ok. Yo no te escucho. A ver, mira, Mm, voy a volver a entrar a ver si se soluciona, ¿vale? vale. Hola Nancy, no, sí, 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 sin ver No, el video. ah, pues aquí no me muestra, a ver, Tampoco te escucho. A ver. Vi que me mandaste como solicitud para encender ajá. el video y le digo que sí, pero no. Mm, Pero te te digo, mando tampoco te otro. escucho. Deja y le muevo un par de cosas aquí en la configuración a ver si. No sé si soy yo. A ver. Mm, A ver, ¿puedes hablar? a ver, ¿ya se escucha? Ya te escucho, pero sigue sin verse el video. Aquí dice que lo tienes prendido.
Sí, aquí también. Bueno, aunque, a ver. No, ya cambié de cámara, dije, a lo mejor es mi cámara externa, Ajá. pero no. Estoy cambiando aquí las opciones de cámara, pero no, no, no. Pues fíjate que este es el que siempre utilizo y no había tenido yo problema. A ver, voy a intentar entrar del celular, ¿sale? A ver si eso funciona. Vale. Ah, ahorita te veo. Bye. Sí. Mm, Ah, tu micrófono. Listo. Ahora sí se Aquí pudo. está. Ahora sí, ya te escucho. Súper, súper. Gracias, gracias, Nancy. Ay, es ¿Cómo? que a lo mejor era por la computadora, tal vez, ¿no? Y no sé qué pasó, como que ahora no me dejó. Yo también regularmente tengo mis juntas aquí en esta computadora y todo, pero ahora no. Quién sabe qué pasó. Sí, bueno, no te preocupes. Lo bueno es que ya se pudo. Ya se pudo, sí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, muchas gracias. Ya ando leyendo Apurado. el que me regalaste, muchas gracias. Ah, sí, de nada. ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Bien, ahí va, ahí va. Voy, son tres partes, o sea, son tres issues ahí en el TP. Apenas voy en el primero. Y bien, 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 está padre. Ah, qué Gracias. bueno. Este, de hecho, ya casi cumples años, ¿no? El 13, decías. Sí, justamente el martes cumpleaños, sí. Ah, sí, es que sí lo vi que lo publicaste. Ya, 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 ya. Oye, y platícame cómo va a estar como lo del video, qué formato le quieres dar, como quieres que simplemente vayamos platicando, va a haber como preguntas y respuestas, tú dime. Sí, ya ves que te había enviado como la lista Sí, de como de algunos puntos, igual como que podemos como ir punto por punto, como para una guía, ¿no? Como para no perdernos a lo mejor, porque de repente nos podemos perder un poco ok, y a lo mejor como exponer esos puntos. Déjame la busco porque de hecho yo lo había según guardado. ajá, yo también dejé Es, la para tenerla aquí a la mano. ajá. Y Ok, estoy ahí buscando, está. ok, déjame, déjale eso. Ok, listo, ya aquí ya tengo la lista. Vale, sí, son como 7 puntos, igual y a lo mejor no abarquemos todos o de repente toquemos alguno, pero pues más o menos como una guía. Ok, Y no sé como cuánto, unos ¿qué? 45 minutos, 40 minutos.
porque lo que Pues, estaba pensando era igual como dividirlo y a lo mejor que subas tú como una parte, yo otra, y ya a lo mejor también eso pues nos puede ayudar como a, no sé, que a lo mejor los que me sigan pues igual vayan a tu canal y viceversa, o no sé cómo habías pues, pensado eso. pues mira, a lo mejor lo que podemos hacer es como hacer como, o sea, yo tenía pensado, si es de esa manera, a lo mejor se me facilitaría más que fuera como sacar como a lo mejor como un reel o algo así, o sea, de la plática larga, o sea, que la plática larga esté, no sé, a lo mejor como en tu canal de YouTube, porque no es un formato que yo maneje como en mi canal. Entonces, a lo mejor que Mm, la larga esté, y ya después si quieres podemos sacar como un reel como colaborativo de algún punto, así como de algún punto que hayamos tocado en específico. A lo mejor podemos como tocar ese punto y lo compartimos ambos como en un reel. ¿Cómo ves? ok, vale, sí, súper bien. Va, va, va. Vale, entonces, ¿te parece si doy la bienvenida? Porque Sí. digo, estaría como en el canal y ya después, y también te presento, Ok, ok, muchas gracias. ¿vale? Y aquí está esta latosa porque le gusta estar presente Sí, cuando grabo. está súper, está súper. Vale. Bueno, pues hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy tenemos un video muy importante y muy especial porque nos está acompañando el Monitor Geek. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola, hola Nancy, muy bien, muchas gracias por invitarme y más para hablar de un tema que me encanta, que es Superman. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, escogimos pues esta reunión para platicar, como decías, de Superman, porque además me parece que además de que es mi superhéroe favorito, también es un superhéroe muy importante en todas las eras, ¿no? O sea, desde los 2000, o sea, incluso muchísimo antes. O sea, es un personaje del que se tiene que hablar sí o sí cuando hablamos de superhéroes. Sí, o sea, realmente fue el superhéroe que lo comenzó todo, o sea, fue el primer superhéroe, de él derivan muchas cosas, así como eh, que hemos visto como en otros personajes, dio inicio a lo que se le llamó la edad de oro de los cómics, que fue esta época en la cual comenzaron a salir como todos los demás superhéroes. Superman fue el que la comenzó y aparte justamente fue el primer superhéroe que también tuvo una película como muy influyente en el cine. No fue la primer producción, pero sí, la película de Superman, la de Christopher Reeve, fue la película que, digamos, como que abrió el panorama, como que le hizo ver a las personas que los superhéroes también podían vender boletos en taquilla, muchísimos años antes que otras grandes trilogías como Spider-Man de Raimi o los X-Men de Bryan Singer. Sí, claro, y que voltearon a ver un poco también como que tenían que podían hacerse películas serias, ¿no? Y que no solamente eran como para niños, sino que también tenían otro tipo de audiencia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hablando de Superman, pues queríamos también platicar sobre justamente sobre su psique, sobre cómo ha cambiado este personaje a lo largo del tiempo, porque finalmente, a pesar de que tenemos varias versiones, se mantiene una esencia, ¿no? La esencia justamente de Superman. Y para eso tendríamos que hablar justamente de su origen, el origen que no ha cambiado. Bueno, realmente sí han cambiado algunas cosas, o sea, creo que hay como tú dices, hay como ciertas cosas que se mantienen iguales, ¿no? Que es como lo que dicen, por ejemplo, me gusta mucho que lo dicen en la película de All Star Superman, que es un planeta condenado al desastre, científicos desesperados, última esperanza, una pareja amable, que sería como lo que engloba como todo el origen de Superman. Sin embargo, por ejemplo, en el principio, o sea, en su primera versión simplemente te decían que un planeta muy avanzado explotó y que habían mandado como, o sea, justamente tienen esto de científicos desesperados, que eran sus padres, y lo mandaron a la Tierra. Pero, por ejemplo, en la primera versión, los Kent no existían. En la primera versión, él llega a un orfanato, básicamente. Entonces, sí, esto es como algo que cambia, o sea, como dices, sí hay algunas partes que se mantienen y hay otras cositas como que han ido cambiando con los tiempos y esto me gusta mucho porque también como que cada aporte ha hecho que el personaje se sienta más adecuado a la época que estamos viviendo. Entonces, creo que es algo que también sucede, por ejemplo, con Batman, que parece que es el mismo origen, pero hay pequeños detallitos que de repente cambian
que nos dan como resultado un personaje diferente. Claro. De hecho, por ejemplo, en el caso de Superman, pues también hemos visto algunas como como versiones, ¿no? E incluso a lo mejor como en estos universos alternos, ¿qué pasaría si fuera descubierto por Rusia, ¿no? Ya tenemos esta versión. Y esos detalles que también nos permiten justamente como que darle más, como más volumen al personaje y ver otras facetas. También, por ejemplo, en Smallville vemos como qué hubiera pasado si hubiera sido encontrado por la familia Luthor, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que cada versión, o sea, como dices, hay unos Elseworlds o historias de qué pasaría si, que nos dan como panoramas completamente diferentes, como este que mencionas del Red Son, de qué hubiera pasado si hubiera caído en Rusia. O hay otro de qué hubiera pasado si hubiera caído en Apocalypse, ¿no? Y fuera como criado Ujú, por Darkseid. Hay uno que es qué hubiera pasado si hubiera sido criado por una familia de judíos protestantes. Hay uno que se llama, la historia se llama la Liga de la Justicia, El Clavo, así se llama, que la premisa aquí es que justamente que un clavo se encontraba en la carretera cuando Jonathan Kent y Martha Kent iban como al lugar hacia donde se dirigían, entonces que se les ponchó la llanta y no pudieron encontrar a Clark Kent. Entonces eso precisamente hace que, o sea, la llanta hizo que los Kent no llegaran a tiempo, lo cual hizo que Superman, bueno, Clark Kent, Kal-El, de hecho, más bien en este caso, fuera criado por una pareja de judíos ortodoxos, judíos ortodoxos, sí, me parece que es eso. Lo cual hace que la Liga de la Justicia se forme sin Superman, porque no existe un Superman, lo cual hace que muchas otras cosas pasen, pero justamente por eso se llama el clavo, porque el clavo es el que hace que toda la historia cambie. Entonces, se me hace como muy interesante ver como todas estas versiones. ujú. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos decir acerca de la identidad de Superman justamente cuando cambia el origen? Porque al final me parece que cuando hablamos de Superman podemos pensar que su identidad está, número uno, en que viene de un planeta distante, ¿no? Que además viene prácticamente de un planeta que sí ha avanzado, pero se termina destruyendo y prácticamente pues no tiene más familia más que la que va descubriendo, como por ejemplo en Kara, ¿no? Eh, esa identidad, a pesar de que cambia el origen, ¿tú crees que se sigue manteniendo? Eh, o qué opinas de eso? Sí, yo creo que sí, o sea, realmente, o sea, Kal-El, o sea, a pesar de que él nació en Krypton, realmente él creció aquí en la Tierra. Entonces, sí siento que en cada versión, en casi cada versión por ahí, por ejemplo, viene una versión que se llama Absolute Superman que parece que va a cambiar las cosas, hay versiones alternas donde cambia, pero digamos como que lo estereotípico es que Clark Kent se sienta más humano que kryptoniano. Y justamente muchas de estas historias lo que hacen es contarnos cómo es que un ser humano, con crianza humana, va lidiando con toda la herencia kryptoniana, porque es algo que cae como de golpe para ellos, que curiosamente se parece mucho como a la manera de experimentar la cultura de inmigrantes de segunda generación. O sea, es como, pensemos como en cierta cultura chicana, ¿no? Como allá en Estados Unidos, ¿no? Tienen padres mexicanos, ¿no? Que a lo mejor sí siguen ciertas tradiciones mexicanas, ciertas tradiciones culturales, que a lo mejor que el 2 de noviembre, que el 15 de septiembre, todas estas cosas las siguen, pero para ellos ya no, o sea, para estos inmigrantes de segunda generación ya no es lo mismo. O sea, para ellos el 2 de noviembre ya no significa lo mismo que para sus papás. Ya experimentan la cultura como de una manera un poco más distante y lejana, lo cual hace que su manera de crecer sea diferente, porque ni son mexicanos ni son realmente estadounidenses, ¿no? Que creo que es Ujú. como pasa como a Superman, que él experimenta esta cultura kryptoniana, pues sí, como, pero de lejos, o sea, como que su papá de repente en un holograma llega con él y le dice, no, pues es que nosotros hacíamos esto y hacemos esto, pero Clark no lo ve. Es como si de repente alguien llega y te dice,
llega y te dice, ¿sabes qué, Nancy? Pues es que fíjate que tus papás son de Finlandia y en Finlandia realmente tenemos estas tradiciones. No va a ser algo como orgánico para ti. A lo mejor después haces el intento por ver qué es de esa cultura, pero realmente no es tu cultura. Entonces creo que eso es como lo que le pasa como un poco como a Clark, ¿no? Que como que ni es de aquí ni es de allá, pero siempre hay un enfoque que se siente más humano que kryptoniano. Ujú, claro, y creo que en parte es por eso que tenemos el personaje que tenemos, ¿no? Porque al final esta identificación permite que haya esta empatía, ¿no? Y también pueda cumplir parte de ese destino, de decir, y bueno, destino, ¿no? Cuando en algunas versiones también tenemos que, pues, se asume a sí mismo como este salvador, como este personaje que le va a ayudar a la humanidad, pero justamente porque nace de esa empatía, ¿no? De decir, prácticamente aquí crecí, se asume como también esta parte humana y entonces es que asimismo se da como esta meta, ¿no? De poder ayudar a la humanidad. Creo que algo muy importante es su deseo de pertenecer, porque él sabe que no es de aquí. Entonces, creo que gran parte de la pregunta de por qué Superman hace el bien, o sea, hay muchas respuestas, ¿no? Claro que hace el bien porque sus padres terrestres le inculcaron como cierta moralidad, le dieron buenos ejemplos, pero también podemos decir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en algunas versiones, Jor-El sí lo manda como con una meta muy específica, ¿no? Así como ser el símbolo de la esperanza, ¿no? Así como, y la gente te va a seguir y va a tropezar, pero te seguirán a ti en el sol, o sea, es como otra manera de por qué Superman hace el bien. Otra, creo que también tiene que ver con el hecho de que, como te digo, él quiere pertenecer. Superman tiene el anhelo de pertenecer, pero al mismo tiempo pertenecer no fingiendo ser alguien que no es, sino siendo quien es. O sea, podría él encajar mucho más si simplemente es Clark Kent, pero realmente si solo es Clark Kent sin usar sus poderes, está negando una parte de su personalidad. Entonces realmente creo que la manera que él encontró para encajar de tal manera en que también sea como aceptado con todos sus poderes fue bueno, usándolos como al servicio de la comunidad. Entonces, me gusta mucho esta teoría de que cuando Superman está ayudando a los demás, realmente se está ayudando a sí mismo al mismo tiempo. Entonces, creo que esa es como una parte muy importante. Y la otra, que también tenemos que recordar que a final de cuentas es un personaje ficticio, que a pesar de que le queramos como o sea, que lo queramos analizar como de una manera como a lo mejor más psicológica o filosófica, pues a final de cuentas Superman es bueno porque es Superman, ¿no? O sea, que es Ujú, otro de los factores que no podemos ignorar, que ¿por qué Superman hace el bien? Porque es Superman. Tenemos que considerar todo, pero a final de cuentas también está esa respuesta y creo que también es bastante válida, ¿no? ¿Por qué Superman levantó el infinito? Pues porque levantó el infinito. O sea, porque así lo escribieron, ¿no? O sea, no, creo que es un superhéroe muy aspiracional y no siempre podemos como explicarlo mediante términos como realistas, ¿no? ujú, claro, y eso también lo hace como más, ¿cómo decirlo? Que nos aporta, ¿no? Finalmente, porque no todo tiene que explicarse. Al final del día, como lo dices, pues el personaje ha sido inventado justamente porque querían sacar, si vemos el contexto en el que fue creado, pues querían sacar como lo mejor de la humanidad, ¿no? Algo a qué aspirar. Y este es el personaje, ¿no? El personaje que de alguna manera, por eso también ahorita que mencionas como este diálogo, ¿no? De su padre, de Llorel, pues es justamente lo que los escritores querían, ¿no? Que siguieran el ejemplo de un personaje ficticio para, de cierta manera, tener esta inspiración y salir de alguna forma
como humanidad, ¿no? Como estos personajes que se levantan en nuestra realidad. Sí, claro, o sea, digo, hay como distintos fines, ¿no? De cada escritor para Superman, pero como tú dices, la tendencia es que sí es un personaje como aspiracional, que motiva como a las personas, como que inspira a las personas a actuar de cierta manera, pero también que como te comento, pues sí, dependiendo de quién lo escriba, el personaje cambia un poquito y eso me encanta porque a pesar de que es algo que se mantiene, cada versión cambia un poquito y esas diferencias me gustan muchísimo porque nos habla más como de, un, de una época en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio, pues bueno, Superman era como este personaje que se enfrentaba como a las estructuras de poder, ¿no? En sus primeros cómics, Superman no era para nada como el Boy Scout estadounidense que después se creó, ¿no? O sea, era como este superhéroe más como de protesta, más del pueblo, contestatario, era muy diferente en sus primeras historias. Después ya se le acuñó esta cuestión como estadounidense, saludar a la bandera, el águila calva en la mano, y así ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, en los 80s es muy gracioso porque en los 80s fue algo que se llama un yuppie, que es una abreviatura para decir Young Urban Professional, como estos profesionistas como que viven para el trabajo y no sé, es como Clark Kent es un yuppie ahí, ¿no? Porque era lo que se esperaba como de las personas. Entonces, creo que ahora sí que, como dice, ¿no? El diablo está en los detalles y estos pequeños detalles son precisamente los que nos hablan del momento en el que vivimos a través de Superman. Ujú. Y me recordaste bastante cuando no recuerdo muy bien si es la última película, me parece que sí, de Christopher Reeve, justamente cuando está deteniendo misiles, ¿no? Y que entonces da un discurso sobre la guerra y sobre esto, porque quiere instaurar la paz. Y justamente habla, ¿no? Muy abiertamente sobre el momento histórico que se estaba viviendo, y que utilizan la imagen de Superman para también dar este diálogo o este discurso hacia la humanidad y hacia las personas que en ese momento estaban viviendo esta época. Claro, o sea, era como un reflejo como de lo que era la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Muchos cómics hicieron eso, pero sí, o sea, creo que hay veces que han intentado hacer que Superman resuelva como problemas muy grandes. A mí personalmente me gustan esos cómics en los cuales se nos dice que Superman, a pesar de todo y a pesar de que puede levantar el infinito y a pesar de todo, de repente se da cuenta que no puede hacer todas las cosas él solo, ¿no? Como por ejemplo, como el cómic de Paz en la Tierra, en el cual se propone a salvar al mundo del hambre mundial y se da cuenta de que pues ni Superman puede, ¿no? Porque también, o sea, está bien como historia, como esperanzadora, pero también me gustan como estas historias en las cuales se nos dice que Superman también tiene un límite, ¿no? O sea, no, más bien como que el hecho de que pueda hacer todo no significa que deba hacer todo. Y creo que esas son las mejores historias del personaje, cuando lo que le impide hacer las cosas no es el poder, porque Superman es tan fuerte y tan poderoso como la trama lo requiera, sino más bien lo interesante de Superman es hacerlo cuestionar de si debe o no debe hacer algo. Ujú. Sí, y hay bueno, hay versiones, ¿no? También, justamente que estábamos hablando de esto, donde se involucran más que en otras. Y esto, por ejemplo, también me hizo recordar, pues digo, crecí con Smallville, ¿no? Tenemos una referencia muy grande ahí. Y recuerdo, apenas estoy retomando la serie, voy en la segunda temporada, Ah, y veo nuevamente cómo es que empieza a descubrir cuál es su propósito en la tierra. Y ahorita que mencionas esto, pues habla también acerca de lo que también él quiere hacer, porque pues finalmente él también tenía deseos, ¿no? Deseos a lo mejor él no quería instaurar la paz, a lo mejor él no quería verse involucrado en este tipo de situaciones, sino que solamente quería vivir pues normal, ¿no? Pero al sí, final sí existe también este otro deseo de, bueno, si tengo este poder, pues lo voy a utilizar.
Claro, y fíjate que igual, o sea, a mí me gustó mucho Smallville porque justamente nos hicieron ver una parte de Superman que no se había explorado tanto. Porque a pesar de que sí había cómics de Superboy, como que en los cómics de Superboy, en los primeros, como que se veía como este personaje que ya estaba formado, básicamente, ¿no? O sea, era como un Superman en chiquito. Realmente era Ujú. como Superman siempre hubiera sido como perfecto. Y Smallville creo que sí fue como algo muy interesante porque nos hizo ver como este otro lado del personaje en el cual comete errores, se quiere ir a divertir, se quiere emborrachar, ¿no? De repente, ¿no? O de repente se quiere ir con su novia, como que tiene todas estas como aventuras como que son mucho más adolescentes, de repente hasta irresponsables, ¿no? Porque pues es un adolescente, ¿no? Y eso es como lo que él hace, ¿no? Cede ante la presión social, o sea, no es este personaje perfecto que eventualmente vemos, ¿no? Entonces sí, como que Smallville me gusta mucho porque aborda esos puntos, que ya se había visto un poco en los cómics, pero no a tanta, no con esa profundidad realmente. Claro. Y ahorita que estabas diciendo acerca de el Superman o pues sí, como la versión de Superman de acuerdo a la temporalidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir de el personaje, o bueno, más bien de Brandon Rowe Ajá. interpretando a Superman en ese entonces o en ese tiempo? De hecho, a mí me encantó Superman. Digo, ya comenté que yo crecí con Smallville, pero ya donde decidí completamente que era mi personaje favorito fue justamente con la versión de Brandon Road y fue bastante criticada en su momento. Sí, me acuerdo. Fíjate que la película de Superman de Brandon Routh, me acuerdo que yo la esperaba muchísimo, porque a mí no me tocó ver las películas de Christopher Reeve en el cine. Pero me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá me decía que para ella fue una experiencia muy padre ver como la película de Christopher Reeve en el cine porque salía como la música y las letras como flotando como en el espacio y que para ella, o sea, ella como que recuerda mucho eso. Mi mamá no es para nada fan como de los superhéroes ni nada, pero como que tiene recuerdos como muy bonitos de ver la película de Superman en el cine. Entonces, yo quería ver algo así. Y cuando salió el primer tráiler de la película de Brandon Routh, me acuerdo que salió el tema musical y todo, y me emocioné mucho. Cuando la fui a ver, um, reacciones mixtas, o sea, porque la verdad es que me gustó mucho la primera vez que la vi. Conforme fue pasando el tiempo, como que dije, tal vez no la vería tantas veces, como que si es de estas historias de Superman que como que veo una vez y después como que igual no tanto. Me gusta mucho que quisieron rendir un homenaje a Christopher Reeve y a las películas de Superman de Christopher Reeve. Siento que me faltó un poco como, me hizo falta que el personaje fuera un poco más transgresor, porque ya no estábamos en 1900, bueno, en los 70, ¿no? Cuando salió como la primera película. Siento que me hizo Ujú. falta de eso, que creo, ya metiéndonos en el terreno del cine, creo que es lo que me gustaría ver de James Gunn. O sea, sí me gustaría que rindiera un homenaje al Superman clásico, pero no me gustaría que se diera como ante todos los caprichos de los fans que básicamente quieren ver a Christopher Reeve otra vez. Entonces, eso es algo que no me gustaría ver. Me gustaría ver que este Superman tiene algo diferente, algo adecuado a la época y que se enfrenta a cosas de esta época, que creo que fue lo que me hizo un poco falta en el Superman de Brandon Routh, como que se sintió un Superman demasiado clásico que ya no hacía tanto match como con la época. Fue lo que me pasó a mí. Ujú. Claro, y bueno, yo me acuerdo que cuando vi esta película en el 2006, pues yo no conocía tanto, ¿no? Sí habíamos ya tenido, en este caso, a Spider-Man de Sam Raimi, a los X-Men, una que otra película, ¿no? Que Electra, etcétera, pero para mí esta película fue como el parteaguas para que yo me metiera de lleno con los superhéroes, ¿no? Para que tuviera yo como que esta, eh, pues sí, como este interés. Así que, como bien lo dices, habían reacciones mixtas, ¿no? Porque a lo mejor para mí justamente fue esto, un referente, pero para otros tal vez fue muy diferente esta experiencia, ¿no? En el cine. Sí,
¿sabes qué? Me dio mucho gusto que le dieran como una oportunidad más a Brandon Routh en el crossover de Crisis en las Tierras Infinitas. Creo que lo que más Definitivo. crossover fue Brandon Routh y dije, qué bonito verlo de nuevo en el papel. Aparte se ve que fue una parte importante de su vida. Por ahí vi por ahí que sí la pasó mal él después de lo de Superman, porque pues él sentía que era como el parteaguas para que su carrera despegara y pues a final de cuentas no, pues no pasó, ¿no? O sea, Brandon Routh no fue como esa gran estrella hollywoodense que quería ser y me dio mucho gusto que le dieran como esta oportunidad y que tuviera la oportunidad como de hacer un gran Superman, porque la verdad creo que es de todo el crossover de las crisis en las Tierras Infinitas, creo que lo que más me gusta es Brandon Routh. Sí, yo me acuerdo bastante también de este crossover que era de lo más esperado. Incluso, ¿no? Algunos con gracia mencionan como DC hizo primero lo de los multiversos al hacer pues este evento que no llegó a la escala del cine, pero sí de la televisión y que también fue muy emocionante también en su momento. Claro, eh, Recuerdo que también fue el regreso de Tom Welling, ¿no? A este crossover y escuchar nuevamente el intro, ver a Brandon Road, o sea, fue un evento bastante importante para los que nos gustan los cómics y todo lo que tiene que ver también con cultura geek. sí, fíjate que yo creo que eso es como, hablando de eso, fíjate que yo creo que ese es el spoiler que más me ha dolido en la vida fue cuando antes del que se estrenara el capítulo, o sea, porque me acuerdo que Ponto se estrenaba a las 6 de la tarde de aquí de México, o sea, justamente era para verlo en vivo, y me acuerdo que como una hora antes de que se estrenara un capítulo, sacaron este spoiler de que salía Ezra Miller con el Flash de Grant Gustin, lo sacaron como una hora antes del capítulo, y a mí me dio mucho coraje porque yo sí estaba viendo como todas las series del Arrowverso, entonces o sea, ya me había echado así como todos los capítulos, así como de todas las series, y de repente, pues llega como otra página que seguramente ni siquiera había visto los capítulos, simplemente se le hizo padre postearlo. Ese sí me dolió muchísimo. O sea, sí me hubiera gustado mucho más estar viendo el capítulo y de repente verlo, porque era algo que nadie se esperaba, porque, claro, es presupuesto de televisión, ¿no? No te Ujú. esperas a salir Ezra Miller con el traje de Flash y todo, antes de todos sus escándalos, claro, no te esperas eso. Creo que sí, creo que ese cameo me hubiera encantado verlo sin saber, ¿no? Sí, 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 sí. Y también igual me acuerdo bastante de ese evento y fue como justamente lo que mencionas, ¿no? No te lo esperas. Y por ejemplo, hablando de las versiones o regresando un poco a este punto de las versiones y el código ético de Superman, ¿tú qué crees o crees que cambie demasiado o que sí se mantiene esta esencia? Porque al final, donde vemos, por ejemplo, en el cine, hablando de estas versiones cinematográficas, pues vemos cómo es que se rompe, por ejemplo, con la versión de Zack Snyder, ¿no? Al matar a Zod. Eh, Vemos aquí definitivamente, como tú decías, un Superman transgresor que este código de ética es complicado, ¿no? Porque sabía que Sot no se iba a detener. Sí, es una pregunta interesante. O sea, por ejemplo, yo de verdad siento que, o sea, fíjate, es que hay una diferencia muy importante aquí. Yo siento que Superman, o sea, la versión del Superman más clásico, así, el Superman, yo siento que sí hay ocasiones en donde es capaz de quitar una vida. Yo sí siento que sí. Pero las historias precisamente no lo ponen en esa situación, ¿no? O sea, precisamente las historias dicen, no, este no es el tipo de historia que estamos contando, este es un tipo de historia más aspiracional en la cual, bueno, Superman encuentra la manera, ¿no? Encuentra la manera y me encantan esas historias también. Sin embargo, yo sí siento que, por ejemplo, el Superman de los cómics, así el Superman clásico, si lo pones en una situación de, ¿sabes qué, Superman? Es que no hay de otra, o sea, como o matas a ese villano
o de repente se acaba como todo el universo y Superman ya dio como 1000 vueltas y sabe que no puede hacer otra cosa, creo que sí es capaz de hacerlo. Claro que va en contra como de su código de ética, claro que sí, claro que le dolería muchísimo, claro que sí, ¿no? Claro que sufriría. Incluso, por ejemplo, hay un, hay un cómic justamente en donde el Superman clásico, estamos hablando del Superman que comenzó de 1938 hasta 1985, ese Superman terminó matando a Mr. Mxyzptlk. O sea, justamente él en su batalla final, o sea, estamos hablando del Superman más clásico de los cómics, como dibujado por Kurt Swan y todo, este Superman terminó matando más, bueno, no por accidente, ahorita te explico, pero o sea, sí terminó matando a un contrincante porque sabía que era demasiado peligroso, sabía que no lo podía contener, sabía que todo esto, y justamente sí termina haciendo eso, pero él se castiga a sí mismo exponiéndose a la kriptonita dorada, que es la que le quita sus poderes. Entonces, como que él dice, rompí como mi regla, entonces justamente este, voy a exponerme a la kriptonita dorada como penitencia, ¿sí me explicó? Entonces, Ujú. yo creo que sí, o sea, que Superman sí lo haría, pero las historias no lo colocan en ese, en En ese esa punto, posición. en esa posición precisamente porque no es el tipo de historias, ¿no? No es el tipo de historias que Superman regularmente cuenta y se vale, ¿no? Creo que está bien. Entonces, creo que tanto decir como Superman sí mata, como Superman no mata, está un poco engañoso porque es como, híjole, depende del contexto, depende de la situación, depende de muchas cosas. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo, por ejemplo, yo no haría yo no haría una historia en la cual Superman mate porque me gusta explorar otras características del personaje. Creo que no tenemos que llegar a ese punto para hacer una buena historia, pero creo que es válido. Claro, por ejemplo, se podría esperar un poco más de Batman, ¿no? Que a lo mejor es un personaje diferente, otro tipo de valores, historias tal vez diferentes, ¿no? En un entorno completamente distinto y tal vez se pudiera esperar de Batman, pero no de Superman. Que también sufriría bastante, o sea, porque también el Batman, así como de los cómics, también tiene un código ético muy, como muy rígido, ¿no? Como que él dice, no, sabes que no vamos a matar como a los criminales, mejor los encerramos en Arkham. Yo también siento que sí es capaz de matar en una circunstancia muy específica, pero no pero también como que sufriría, ¿no? O sea, no lo tomaría como a la ligera. O sea, creo que justamente a lo mejor se retiraría de ser Batman o algo cambiaría, algo pasaría en él. O sea, no lo haría como si nada, como por ejemplo en la película de Batman v Superman, que de repente mata como un montón de personas y él como si nada. Ahí sí, eso sí, para que veas, no siento que sea como algo como del personaje. Claro, y bueno, y es que en este caso también, por eso son superhéroes, ¿no? Porque tienen justamente un código de ética y una moral bastante definida y hasta cierto punto tajante, ¿no? De voy a defender la vida, no la voy a quitar. Y por eso es que son superhéroes. Sí, 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 justamente es como parte de lo que los hace como tan heroicos, porque precisamente son las virtudes que nosotros como sociedad decimos, estas son las virtudes heroicas, estas son las virtudes que estos personajes tienen que defender. Ujú, claro. Y como ahorita decías, yo creo que al final del día habría una consecuencia en su persona tener que cargar con este tipo de acciones, ¿no? ¿Y cómo, tú qué opinas? ¿Crees que de alguna manera, si, por ejemplo, en el caso de Superman, hiciera algo como esto, se vería reflejado o habría algún tipo de consecuencia en su vida diaria, por ejemplo, con las personas que están a su alrededor? Yo creo que sí. Sí, claro, o sea, yo creo que sería como algo muy grande, o sea, yo creo que sería un tipo de acción que, o sea, lo llevaría como un punto de no retorno, o sea, como algo se rompería en Superman como en ese momento. O sea, sí tomaría esa decisión porque tendría que tomarla, porque a lo mejor la circunstancia es demasiado
imposible, tendría que tomar la decisión, pero sí siento que algo se rompería como en Superman, ¿no? Siento que tendría que pasar como por un periodo como de duelo, renacimiento, algo así. Por ejemplo, me acuerdo un poco como del caso de Bruce Wayne después del cómic de Infinite Crisis. Él estuvo cerca de matar a Alexander Luthor, o sea, le apuntó con un arma y justamente después de eso como que su respuesta fue como, híjole, estuve a punto de matar a alguien, necesito dar un paso atrás, necesito tomar como un descanso y dejó de ser Batman como un año. Entonces creo que, o sea, y eso fue por casi matarlo, o sea, solamente se le pasó por la mente. Eso fue lo que ocasionó en Bruce Wayne, así como sabes que tengo que dar un paso para atrás. Creo que algo similar ocurriría con Superman, como que él tendría que replantearse muchas cosas. Definitivamente dejaría de ser Superman un tiempo, yo creo, ¿no? O sea, es lo que yo supongo que le pasaría como al personaje. Obviamente dependiendo de la versión, dependiendo del escritor, pero yo creo que sería lo que pasaría. Ujú, claro, y de por sí vemos que Superman ya tiene problemas con sus relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, en esta dualidad de ser Superman, de ser Clark Kent, de mantener el secreto lo más posible justamente en secreto, muy pocas personas conocen, igual dependiendo de la versión, ¿no? Pero muy pocas personas en teoría conocen el secreto de Superman. Y yo creo que también afectaría bastante, ¿no? El cómo presentarse nuevamente o cómo lidiar con esto, por ejemplo, en familia, en pareja, ¿no? Que yo creo que habría una empatía de parte de la familia y de sus conocidos o más allegados, de saber que él tiene una carga moral bastante grande, ¿no? Claro, o sea, sí sería como o sea, él se castigaría muchísimo, o sea, sí sería un peso enorme, sí sería un peso enorme para él. Seguramente tendría que recurrir como a las personas a su alrededor. Afortunadamente tiene como una buena red de apoyo, ¿no? Igual dependiendo de la versión, pero por ejemplo tiene como a sus papás, tiene a Luisa, tiene a Jimmy, tiene a Batman, tiene como a varios como personajes que realmente se interesan mucho por él, ¿no? Tiene a su hijo ahorita, ¿no? Ujú, claro. Y ahorita que mencionas de Tiene a Batman, me recordé también esta versión de la película de Lego, como un Superman más alegre, un Superman donde incluso está en fiesta, ¿no? Entonces, justamente, pues hay una empatía de parte de sus amigos que también son superhéroes y que podrían ayudarle a lidiar con esto. Claro, o sea, digo, a final de cuentas supongo que es algo que los superhéroes tienen que lidiar y pues, sí, supongo que encontraría como un, vaya, apoyo, ¿no? Y consejo como en esta comunidad. Claro. Y para terminar este diálogo, para ti, ¿cuál es tu versión favorita de Superman y por qué? Uf, ay, no me podría decidir realmente por una versión favorita de Superman. O sea, porque cada versión es ligeramente diferente. O sea, yo diría que mi versión favorita es la versión esencial, ¿no? Es como la versión de calzones rojos por fuera, siempre hace como lo correcto, que tiene como a sus dos padres vivos. Eso me gusta mucho. O sea, me gusta mucho que tenga a Jonathan y a Martha Kent. Me gusta. Mi versión favorita también es en la que está casado ya con Lois Lane y que tiene un hijo. Me gusta mucho como este Superman ya como de padre. Este Superman, pues obviamente ya ha pasado por varios escritores, pero ese es como el Superman que a mí me gusta. O sea, creo que el, el post-crisis, que no es el New 52 de los cómics, creo que ese es mi favorito. Me gusta mucho también, ahorita estoy disfrutando mucho la versión de My Adventures with Superman. Ese es un Superman Ujú. que me gusta mucho. Me gusta mucho las relaciones que ha hecho, me gusta mucho cómo se lleva con Luisa, con Jimmy, como que sí se siente como un equipo, no se siente como que Superman es el que siempre los está salvando, sino se siente como que ellos también le aportan mucho a él. O sea, como que sin Lois y sin Jimmy, ese Superman yo hubiera perdido hace mucho tiempo. Entonces, como que me gusta mucho esta versión también me gusta. Y si te fijas, también es como algo muy clásico. Entonces creo que sí serían como de mis versiones favoritas.
Me recordaste bastante, por ejemplo, ahorita la versión televisiva Ujú. de Superman y Lois, ¿no? Creo que es una versión bastante interesante justamente a Superman como padre y que también ahora es ayudado justamente por su familia, ¿no? Y tiene esta, como mencionas, estas aventuras donde también tiene un equipo que le respalda. Claro, y fíjate lo que son las cosas. Por ejemplo, ahí hay una diferencia muy importante, porque, por ejemplo, en los cómics Superman es papá y en la serie de CW Superman también es papá, pero son papás muy diferentes. Por ejemplo, el Superman del cómic, así como Superman es perfecto como en su moral y siempre toma las mejores decisiones y todo, así es en su crianza. O sea, Superman básicamente es como el papá perfecto, o sea, que siempre, o sea, no juzga, más bien como intenta como siempre, como estar ahí para ayudar, respeta los límites de su hijo, le da su espacio, pero al mismo tiempo lo guía. O sea, es súper papá ahí, ¿no? Y en el de CW sí falla. El de CW, por el formato de que es una serie que tiene que haber drama emocional, o sea, no solamente el drama de los superhéroes, sino también tiene que haber como drama familiar, pues obviamente hacen que esta versión de Superman de repente sí tenga como algunos eventos en los cuales después dice, híjole, ¿sabes qué? La regué, como que me precipité en decir esto, me precipité como en juzgar a mis hijos muy rápido, no me estoy poniendo como en sus zapatos y después corrige. Pero fíjate cómo aquí, en la misma época, tenemos dos versiones de papá de Superman, bueno, de Superman como papá, muy diferentes. Ujú, sí, claro. Y pues ni qué decir de otras versiones, ¿no? Que a lo mejor no hemos visto del todo como en este tipo de historias donde ya profundizamos, donde podemos tener la posibilidad de verlo ya ejerciendo como padre. Por ejemplo, también en el crossover se menciona que tiene dos hijas, ¿no? También Brandon Road pues un niño. Entonces, este tipo de versiones, pues desafortunadamente ya no lo pudimos ver como más en su papel de padre, pero aparentemente pues también siguen como una línea parecida, ¿no? Donde también la verdad te voy a ser muy honesta, a mí en este crossover lo que no me gustó es que justamente renunciara después de haber pasado 10 temporadas, ¿no? Lidiando con que va a aceptar su destino, lo termina aceptando y al final nos enteramos que renuncia. Eso, ay, no, yo por eso no estuve tan feliz completamente con el crossover. Sí, fíjate que, pero eso tiene que ver mucho como con Tom Welling, de que él realmente no quería usar el traje, ¿no? Y es como, Sí, ok, me quieren el crossover, va, pero no me voy a poner el traje. Es como, eso no va a pasar. Creo que por ahí leí, me parece que sí leí cuando salió eso, de que si una de las condiciones como para que saliera Tom Welling en el crossover fue que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Vas a tener una escena como en la granja, va a pasar esto, y dijo, ah, ok, va, a eso sí, pero como que Tom Welling así como creo que sí, para él usar el traje como que en un punto dijo, no, no voy a usar el traje. De hecho, su traje es CGI, me parece, ¿no? Cuando sale en el final, en el único cachito que sale en el final. O sea, no se sí. puso, jamás se puso el traje. Sí, me parece que incluso esta escena justamente es una escena tomada del 2006 de Brandon Road porque es el mismo escudo, la misma textura, se utilizó, me parece que este mismo traje como referencia y ya pues sí, todo montado para Tom Welling, pero realmente incluso en las pocas escenas que tenemos, pues no lo tenemos incluso como completo, ¿no? Solamente partes muy como dadas para que lo imaginemos. Sí, 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 digo, la verdad es que a mí también me hubiera gustado ver algo así. Sí, definitivamente. Y bueno, pues muchísimas gracias, Giovanni, por este tiempo. Me parece que es un momento de también retomar algunas historias, ¿no? Volver justamente a algunos cómics, porque pues es un superhéroe con mucha historia, con muchas historias también, ¿no? Y además muchas versiones. O sea, es un mundo. Simplemente hablar específicamente de Superman es todo un mundo y muchos años
de cine, de historias, de cómics, de caricaturas, o sea, hay muchísimo. Es un tema súper, súper, súper extenso. O sea, realmente, o sea, yo sigo comprando muchas historias de Superman porque pues es que uno nunca acaba como de leer al personaje. Es muy difícil como ver todo lo que ha salido como en cómics y así del personaje y uno nunca para como de aprender y dices, ah, mira, aquí era diferente en esto, aquí era diferente en esto. Ujú, sí, claro, y eso también es divertido, ¿no? Entretenerse, de repente tomar otras historias y a lo mejor justamente uno elige qué es lo que le gusta más, ¿no? Lo más digerible tal vez pudiera ser en algunas ocasiones, pues lo que nos entregan en versión cinematográfica o en versión televisiva, porque pues ya no queda más que sentarse, ¿no? Y ver a lo mejor 50 minutos de un episodio y hasta la siguiente semana, ¿no? Pero también es muy divertido adentrarse por uno mismo. Claro, tienes razón. Y pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti por la invitación, me la pasé muy bien y aparte, pues bueno, mi tema favorito, ¿no? Sí, también el mío, definitivo. Qué bueno, me da gusto. Vale, y pues digo, en algún momento espero que podamos reencontrarnos, ¿no? Ya sabes que estamos ahí como que texteando en redes sociales y demás, pero también si en algún momento podemos armar otro debate con más personas, Sí, etcétera, pues ojalá que se pueda hacer. claro que sí, cuenta conmigo. Vale, pues muchas gracias, Giovanni. Cuídate mucho, Igual, y nos estamos viendo en otra ocasión. cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias, bye.